Que está a tu lado, dile que Dios te bendiga, por si no lo habías saludado. Sí, a veces estamos en la alabanza y pues no nos da tiempo, ¿no? También apaga tu celular, hermano, si lo tienes encendido, para que podamos concentrarnos en aquello que el Señor vaya a hablarnos el día de hoy. Y vamos a ir al libro de Romanos. Habíamos hablado la última vez que estaríamos tomando Romanos para la guía de nuestros temas, y el día de hoy hablaremos del poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder, y estaremos leyendo solamente un versículo, y es el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Y este poder del que habla Pablo no es una fuerza sin sentido, sino que tiene dirección, tiene propósito. ¿Ya estás ahí en el versículo 16? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Dice ahí que el Evangelio es el poder de Dios, y nos da el propósito. Nos dice que es un poder para salvación. Y nos dice también para quiénes, y es para todos aquellos que creen. ¿Tú has creído en el Evangelio, mi hermano? Bueno, Pablo dice que ese Evangelio tiene poder, y es un poder para salvación, y es un poder para transformación. Si ese Evangelio ha tenido ese poder, nuestras vidas han sido impactadas y han sido transformadas, y nosotros estamos el día de hoy en salvación. Gloria a Dios por eso, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio en el cristianismo? El término Evangelio lo que quiere decir son buenas noticias. Lo que quiere decir es de que es un buen mensaje. El Evangelio es el anuncio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Son buenas noticias porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos ajenos a la relación con Dios. Nosotros éramos religiosos en otra vida, en el sentido de que creíamos de que nuestras prácticas eran las que nos acercaban a Dios, ¿no? Hacíamos una o dos cosas y nosotros creíamos que si hacíamos el ABC de ciertos rituales o de ciertas prácticas, bueno, entonces entrábamos en una relación estable y perfecta con Dios. Sin embargo, al leer la Escritura nos damos cuenta de que no se trata de nuestras obras, sino que se trata de la obra redentora de nuestro Señor, y Él salva a quien Él quiere. Y Él abre los ojos a quien Él quiere. Por eso Pablo dice de que el Evangelio es poder de Dios, y el Evangelio son buenas noticias. Lo que Dios ha hecho en su amor y en su misericordia. Envió a su Hijo, mi hermano, a morir en la cruz para que tú tuvieras salvación, para que tú pudieras encontrar salvación. Las consecuencias del pecado eran una separación eterna y un castigo eterno, pero las consecuencias del Evangelio son libertad de ese castigo eterno, son libertad de ese pecado también que no nos permitía acercarnos a Dios. Y a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha abierto el camino para que la humanidad pueda encontrar su reconciliación con Dios. Allá en el huerto del Edén se rompió toda relación de la humanidad con su Creador. Ya el pecado de Adán y Eva es lo que tú y yo hemos heredado. Es lo que conocemos como el pecado original. O sea, desde nuestro origen venimos con ese pecado. Viene una relación rota con Dios y venimos inclinados al pecado. Las buenas noticias es de que esa relación se puede restaurar, pero se puede restaurar solamente a través de alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida. Juan 3:16, este te lo sabes de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor muestra su amor a la humanidad entregando a su Hijo, para que todo aquel que tenga la capacidad de creer en este Hijo encuentre la salvación, ¿no? Y tenga vida eterna y que no se pierda. Está el otro lado de la moneda. Aquel que no cree se pierde y por consecuencia no tiene vida eterna. Eso no quiere decir que dejará de existir, porque vida en el contexto de la Biblia es una buena y perfecta relación con Dios, donde todas las cosas están dirigiéndose, caminando bien, todo va en una muy buena dirección. Esa es la vida que ofrece la Escritura. Las cosas van bien, la relación con Dios va bien, la relación con el prójimo va bien, las cosas nos están yendo muy bien. Eso es la vida a lo que se refiere la Escritura. Y ahora está diciendo que hay vida eterna, ese tipo de vida, pero en una eternidad, no momentánea como a veces la disfrutamos. Bueno, esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio, y que Dios entregó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces hay un absoluto ahí. No existe ninguna otra manera, mi hermano, en que tú y yo podamos encontrar la salvación. Solamente en Jesucristo nuestro Señor se encuentra la salvación. Eso quiere decir que tú y yo nos encontramos en una posición privilegiada por encima de toda la humanidad, todo aquel grupo de personas que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Y todas aquellas personas que han depositado su confianza en algo o en alguien más que no es nuestro Señor Jesucristo, no han encontrado la salvación. Ahí lo dice claramente Hechos 4:2, ¿no? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No existe otro camino, mi hermano. No existe otra manera. No existe otra técnica. No existe otra forma. Solamente es una, y ese es Cristo, nuestro Salvador. Eso a nosotros nos va garantizando poco a poco nuestra salvación y nuestra seguridad. Y acá mismo en este libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, dice Pablo, serás salvo. En Cristo se encuentra depositada la salvación. Pero Pablo dice que a través de las buenas noticias es de que ese poder se activa para obtener la salvación, porque decía él que el Evangelio era poder de Dios. Ese es el Evangelio, este es el anuncio de salvación. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar, hablando de Jesucristo, perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. O sea, a través de Él nosotros nos allegamos a Dios y entonces podemos ser salvos perpetuamente, no momentáneamente, mi hermano. La salvación no es algo que se pierde. O eres salvo o no eres salvo. O eres salvo o creías que eras salvo. Ese es el gran dilema. Dice acá que Él tiene poder para salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que se allegan a Dios por Él, viviendo siempre para interceder por ellos. También está la promesa de que este Cristo, este Señor resucitado, está en una constante intercesión por aquellos que ha salvado. De los que me diste, decía Jesucristo en su oración, ninguno se me ha perdido,
Jesucristo afirmaba también que de la mano del Padre nada ni nadie nos puede arrebatar. Hay seguridad, mis hermanos, en la salvación, pero la salvación es el resultado del poder de este mensaje que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Pudiera alguien avergonzarse de esta verdad? ¿Pudiera alguien avergonzarse de que es salvo? De que va a pasar una eternidad en el cielo. ¿A alguien le causaría vergüenza quizá decir, no, yo no me voy al infierno, yo me voy al cielo? Qué pena, qué vergüenza anunciar esto. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Pero Pablo lo dice en otro contexto, porque él está hablando a una comunidad de judíos y de gentiles, y ustedes saben de que el judío y el gentil no tenían una muy buena relación, y entonces Pablo lo que está afirmando en estas palabras también es de que este Evangelio viene a unir a esos pueblos, y Pablo dice, a mí no me da vergüenza decir de que el gentil encuentra su salvación en Cristo. Y podemos ser hermanos. No me da vergüenza decir que el drogadicto puede encontrar su salvación en Cristo y que yo puedo abrazarle y llamarle mi hermano. Yo no puedo avergonzarme de que la prostituta encuentre su salvación en Cristo y yo pueda llamarle hermana. El Evangelio nos une. No hay de qué avergonzarse en el Evangelio, mucho menos porque es la manifestación del poder del Creador, del poder de nuestro Dios. Son la encarnación de Dios en esta persona de Jesucristo, el sacrificio en la cruz y la victoria sobre la muerte al tercer día. No es algo de lo que tú y yo debiéramos avergonzarnos. Debiéramos sentirnos muy orgullosos de ser parte de esto de Dios. El Evangelio es eso, mis hermanos, es el núcleo de la fe cristiana. Pero Pablo no solamente decía que ese Evangelio era el poder de Dios, sino que decía cuál era el propósito de ese Evangelio. Y él decía que el propósito del Evangelio era para salvación. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Bueno, el Evangelio es ese medio por el cual Dios ofrece la salvación a la humanidad. ¿Cómo te enteraste tú de que podías encontrar en Cristo la salvación? A través del mensaje del Evangelio. Cuando te explicaron de que este Cristo en la cruz se había llevado tus pecados. Al tú entender y conocer esa verdad, te abriste a la posibilidad de la salvación. Y cuando creíste, la luz de la salvación te brilló y te abrazó. El Evangelio es importante, mis hermanos. Y Pablo dice esto en el versículo 16 y versículo 17, porque esos dos versículos serán el gran tema de todo el libro de Romanos. Por eso es importante poner atención a estos dos pequeños versículos. El gran tema de Romanos es el Evangelio y la salvación por fe, la justificación a través de la fe. Y Pablo desarrollará esos temas en todos los capítulos que estaremos enfrentando en el camino. Pero es importante entender que al inicio el Evangelio simplemente no solamente es una historia, no es un cuento, es el poder de Dios. No solamente una promesa futura, sino que es una realidad para cada uno de nosotros como creyentes, que inicia en el momento de que hemos creído al Señor. Cada vez que el Evangelio se anuncia, mi hermano, el poder de Dios está en acción. Cada vez que tú le hablas este Evangelio a alguien, el poder de Dios está en acción. Eso es lo que Pablo está diciendo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes cuánto hemos menospreciado nosotros esto?
¿Sabes qué tan poca importancia le hemos dado muchas veces al anuncio del Evangelio? Y Pablo dice, no, es el centro del pensamiento. Es necesario que podamos ver el tremendo valor que tiene el mensaje del Evangelio. Entonces es lamentable que nosotros, estando perdidos, nos hayamos en el Señor hayamos encontrado la salvación y se nos olvide de dónde venimos y dejemos al resto del mundo ahí donde se encuentra, de ahí donde alguien nos sacó a nosotros y nos dio vida eterna. Muchas veces es porque el Evangelio como que no es tan importante, pero Pablo dice, no, este es el poder de Dios para la salvación. ¿Eres tú salvo, mi hermano? Es la gran pregunta también que nace en esto que Pablo nos está diciendo. El diccionario teológico, cuando habla de salvación, dice que es la eliminación de peligros que amenazan la vida y la consecuente creación de condiciones favorables con los beneficios resultantes. No solo es la eliminación de un peligro futuro, o sea, es un peligro que viene y no solamente se quita eso, sino que en el camino también hay beneficios. Eso es la salvación. Eso quiere decir de que el Evangelio elimina el peligro venidero al que nos enfrentaríamos si no hubiéramos creído el Evangelio. Y no solamente eso, sino que en el camino de nuestra vida ya salvos hay innumerables bendiciones de Dios. Mi hermano, el Evangelio, Pablo por alguna razón dijo que no se avergonzaba de él, ¿no? Eso de una forma muy general, para hablar de la obra de Dios a favor del ser humano. Nosotros usamos varios términos. Usamos términos como la justificación, como la santificación y como la glorificación. Pero todo eso encaja en un paquete de salvación. Porque salvación es eliminar el peligro venidero, pero también recibir bendiciones en el camino, ¿no? Entonces, la salvación encierra estos pensamientos a la misma vez. Hablando de nuestro pasado, la salvación habla de la justificación. Es donde a través de Cristo una persona es declarada justa por Dios. Tu vida pasada, mi hermano, tú eres una persona justa, recta, perfecta, que no se le podía señalar falta alguna. No, todos estábamos descalificados. Pero en Cristo, a través del anuncio del Evangelio, tú y yo somos justificados, somos anunciados justos delante de Dios. ¿Alguna vez has estado en la corte con un crimen y fuiste anunciado inocente? No, tú no fuiste. No tienes que pagar nada. Nos equivocamos qué sé yo, de criminal. ¿O qué tal si sí era responsable, pero fuiste liberado de esa culpa? De pronto por ahí sí, no sé si te ha pasado lo que a mí me pasó en una ocasión. Yo antes, cuando era soltero, todavía no estaba en el ministerio, esa es mi excusa, ¿no? Pero allá en Chicago los stops no los hacía, ¿no? Yo veía para los dos lados y si no venía el carro, pues seguía derecho. Pero en una de esas había un policía ahí, esos que están vigilando a que tú la riegues para darte un ticket, ¿no? Bueno, recuerdo esa vez que me pasé esa luz roja en Chicago, así que me dieron corte, tenía que ir a la corte, tenía que ir a pagar las consecuencias de mis actos. Fui a corte, pero en esa misma noche hubo una balacera en Chicago donde ese policía fue uno de los que acudió al llamado del 911.
Entonces, el mismo día de mi corte, ese mismo día tenía corte los otros que habían estado en una balacera. Entonces el policía no pudo estar en la corte mía, que era de tráfico, sino que decidió ir a la corte otra que era más importante o era más grave el crimen. Entonces no había nadie que me culpara. Y la jueza me dijo: aquí está tu licencia. Y recuerdo lo que me dijo: aunque haya sido amarillo, tienes que detenerte. No sé si tú sabías que en el amarillo no es acelerar más, sino que es detenerte. Yo ahí lo aprendí. No sé si lo leí en el librito, pero el amarillo yo era para acelerar, para que no me gane. Pero me dijo la jueza: el amarillo es rojo, tienes que detenerte también. Pero no pagué nada, no pagué ticket. Me fui con mi licencia, regreso a casa, con una buena regañada, pero salí como inocente, porque no había quien me culpara. Pero yo me pasé ese rojo. Pero yo rompí la ley. Pero no había quien me señalara. Entonces salí con las manos limpias. Pero yo sí me pasé rojo. Así es nuestra salvación. Tú y yo rompimos la ley divina. Tú y yo fallamos a lo que la exigencia de Dios nos pedía. Tú y yo no llegamos a ningún nivel de estándar en lo que Dios esperaba de nosotros, como sus hijos, como hechos a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, Cristo pagó la pena que tú y yo teníamos que pagar. Y ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Esa es la libertad que tú y yo encontramos en Cristo Jesús. De que siendo culpables, el Señor nos ha dicho: está bien, ya alguien pagó lo que tú tenías que pagar. Tú no tienes que pagar nada. Ese es el perdón y la gracia de Dios. Mi hermano, tú y yo éramos culpables, pero la gracia de Dios nos alcanzó y ya no tenemos ninguna deuda. Él se lo llevó todo en la cruz. Y entonces ahora nos toca a nosotros caminar con esa realidad. El Evangelio tiene poder. Pero también nos toca dar esa parte, el perdón, como en algún momento tú y yo lo recibimos. Hoy escuchaba John Piper se llama el predicador, y él daba un ejemplo bien interesante, que lo leía de un libro, ya antiguo el libro, no recuerdo el escritor, pero él mencionaba esto, y él decía: esto a mí me habló, me llenó. Dice: porque yo, decía él, era la persona que se quejaba por los problemas de la vida. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿No? Y entonces él decía, y leía este ejemplo, dice: esta persona recibió una herencia, y es una herencia millonaria, y él decía, y está allá en Nueva York, a donde tiene que ir a recogerla, y allá se encuentra toda la enorme herencia que siempre ha soñado esta persona. Se la dejaron a él, y va para allá. El problema es de que en el camino se le rompió el carro, y ahora tiene que caminar para allá. Pero él va a ir a recibir una enorme herencia allá. Él va a ir a recibir lo que siempre ha soñado allá, solo que tiene que ir a pie. Y él decía: ¿te imaginas a esta persona en el camino? Ay, mi carro se me rompió. Ay, mi carro se me rompió. Ay, mi carro se me rompió. Quejándose en todo el camino, cuando lo que le espera allá
es la enorme herencia que siempre ha anhelado. Y él decía, así somos nosotros en el camino del Señor. Vamos a una eternidad a recibir la tremenda herencia que Dios nos ha prometido, pero en el camino vamos quejándonos, ay, ¿por qué a mí? Ay, lo que me pasó, ay, lo que me dijeron, ay, lo que me hicieron. Se nos olvida hacia dónde nosotros vamos. Ese es el mensaje de la salvación que hemos olvidado también. Y si el Evangelio, como dice Pablo, tiene poder, mi hermano, nos va a ayudar a sobrellevar cualquier dificultad en la vida, porque a donde vamos es a recibir la eterna gloria, donde estaremos con el Señor para siempre. Y estos problemitas, como decía Pablo, que tenemos nosotros acá, es una tribulación momentánea. Esto cualquier rato se acaba, mi hermano, y nos vamos a ir a gozar una eternidad con el Señor. Puestos los ojos en Jesús, nuestra mirada puesta en la eternidad, nuestros ojos puestos en el cielo, en lo eterno, en lo duradero. Pero desgraciadamente nuestra mirada muchas veces lo ponemos en lo terrenal, en lo momentáneo, como Pedro cuando está caminando sobre la tormenta y Jesús le dice, mírame a mí, y él ve la tormenta, ve las olas, ve las piedras, ve el viento y se hunde. Y así a veces nos hundimos en nuestro valle de problemas, nosotros nos inundamos y nos ahogamos. Y el Señor extendiendo su mano para sacarnos. Mi hermano, la eternidad es algo que nuestra imaginación no puede entender. Tenemos unos destellos en la Escritura de lo que es la presencia de Dios. Tenemos unos destellos allá en el huerto de Edén, lo que es estar en perfecta armonía con Dios. Tenemos destellos en Apocalipsis de lo que es una relación y una eternidad en un lugar especial con Dios. Pero solamente lo que tenemos es destellos. Nos quedamos cortos en lo que pudiéramos nosotros imaginarnos. Pero si rogamos a Dios, estoy seguro de que Él nos ayudará a entender un poco más de lo que Él mismo nos está prometiendo. Mi hermano, el Evangelio tiene poder y tiene poder para salvación. Y por eso te preguntaba, mi hermano, ¿ese poder se ha manifestado en tu vida si eres salvo? ¿Ha habido cambio? ¿Ha habido transformación? ¿Ha habido un cambio de cosas importantes a menos importantes? ¿Hay un equilibrio ahora en la vida? ¿O continuamos igual que antes? En pecado, qué sé yo, en amargura, en envidias, en celos. ¿O ha transformado el corazón? Porque el Evangelio es poder de Dios. Son nuestro pasado, mi hermano, tú y yo no lo tenemos que andar cargando porque ya fue pagado en la cruz. Ya el Señor se encargó de pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar, pero ahora estamos en un presente y en nuestro presente este Evangelio o este mensaje o la sabiduría de Dios nos empuja a la santificación. Esto tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida o en la vida del creyente, pero en el presente. Este es un proceso de crecimiento y de transformación. Eso quiere decir que tu vida, mi hermano, no puede ser la misma que fue hace 8 días. Tenemos que haber crecido en nuestra moralidad, haber crecido en nuestra espiritualidad, haber crecido en nuestra entrega, haber crecido en nuestra disciplina, haber crecido en nuestro conocimiento. Debíamos haber crecido a menos de que seamos esa planta que se estanca y que ya no crece, que ya no da fruto. Es un proceso que nos lleva el Señor. Nuestra santificación. Y es que nos está preparando para algo grande. Mi hermano, yo no sé por qué a veces nosotros nos ponemos bravos cuando Dios nos está dando otra forma. ¿Será que nos amamos tanto a nosotros mismos y amamos tanto nuestro pecado que nos enojamos con Dios cuando nos comienza a apretar y a moldear?
pero nos está acomodando para algo diferente. Es que así como estamos, no podemos estar con Él una eternidad. Tenemos que ser ajustados. Así como estamos, no podemos estar con el Señor gozando el cielo y sus glorias. Necesitamos ir ajustándonos. Por eso vamos siendo moldeados. Esa es la santificación. Nos vamos apartando más y más y más y más para nuestro Dios. Así como yo estoy, mi hermano, así yo no puedo estar en el cielo. O rompo algo, echo a perder algo. Me peleo con algo, con alguien, qué sé yo. Tiro una piedra a un ángel, se anda volando, qué sé yo. Hay maldad en mí. Hay pecado en mí. Hay búsqueda de mi bienestar. Yo soy más importante que el prójimo. Yo me amo tanto que si ustedes no me aman, yo me enojo con ustedes. Porque ustedes tienen que amarme. Ese es mi ego. Ese es mi egocentrismo. Eso quiere decir que el centro soy yo y nadie más. Como aquella canción que decía: ay, qué bonito soy, cuánto me quiero. Así no podemos disfrutar la eternidad. Por eso necesitamos ser moldeados, limpiados, reformados, arreglados. Y ahí es donde entra el proceso de santificación, porque la promesa es un futuro que la Escritura le llama nuestra glorificación. Vamos para allá. Finalmente, la salvación tiene ese aspecto futuro. La salvación tiene el aspecto presente con nuestro perdón, y salvación tiene santificación, nuestro asunto pasado con la justificación, y el aspecto futuro con la glorificación. Nosotros esperamos ser completamente liberados de nuestro pecado y los efectos del pecado y el sufrimiento que conlleva el vivir en pecado, porque el pecado, mi hermano, te ofrece un momento de paz o de disfrutar o de placer, pero te trae un sufrimiento mucho más duradero. El pecado es engañoso, así que ¿cuál es el propósito del evangelio que Pablo dice aquí? Es dar salvación, justificación, santificación y glorificación. La finalidad de la salvación es de que estemos con el Señor para siempre. Es salir de la condenación eterna, del juicio que viene, para el cual tú y yo no fuimos creados. Pablo dice a los tesalonicenses: porque ustedes fueron hechos para salvación a través de Cristo Jesús. No fueron hechos para la ira de Dios. Gloria al Señor. ¿Y para quiénes es el Evangelio? ¿Para quiénes será el Evangelio? Bueno, ahí mismo lo dice Pablo en el versículo 16. Para todo aquel que cree. ¿Crees tú? El mensaje es para ti. ¿No crees tú? El mensaje no era para ti. ¿Cuál es la evidencia de que el mensaje era para ti? De que creíste. Pues tú y yo tenemos que dar el evangelio a todo el mundo. No sabemos quién será salvo, pero sí podemos sembrar la buena semilla. Ya el Señor se encargará de que esa semilla crezca y dé fruto. Ya el Espíritu Santo se encargará de convencer ese corazón y que ese corazón crea, se arrepienta
y obtenga esa salvación prometida. ¿Pero para quiénes? Es para todo aquel que cree. Eso tiene un aspecto universal. Esto no tiene nada que ver con la raza, esto no tiene que ver con el estatus económico, eso no tiene nada que ver con tu estatus social, eso no tiene nada que ver con nada de eso. Esto es para todo mundo. O sea que tú y yo debemos anunciar este evangelio a todos. Es para todo aquel que cree. Eso quiere decir que el evangelio no tiene barreras. No hay tal cosa de que a ese no le anuncio porque ese tiene un corazón duro. No, el Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos. Mi hermano, tu corazón no era un corazón blando. Tu corazón era un corazón duro, rebelde. Te había rebelado contra tu Creador. Tú, con tus días contados, con tus debilidades y enfermedades, rebelándote ante el Creador Todopoderoso. No sé si lo habías visto así, pero en su misericordia ablandó nuestro corazón. Nos quitó el corazón de piedra y nos dio uno de carne, y nos ayudó a creer, porque Él mismo da la fe para creer. Es Él el que da la fe para creer. Todo se lo debemos al Señor. No hay nada de lo que tú y yo podamos gloriarnos. Bueno, ¿para quién es el evangelio? Bueno, es para todo aquel que cree. Es ofrecido a todos, pero debe tener una respuesta de fe. Y esa respuesta de fe es motivada por el mismo Dios. Así que, mi hermano, no es suficiente escuchar el evangelio. Es necesario creer y recibirlo con fe. Es necesario creer ese evangelio y es necesario recibirlo con fe. Ese llamado de fe también es un llamado universal. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es para todo mundo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es hacer discípulos, anunciar el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Él llevó la culpa que tú y yo debíamos cargar, y Él pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. Y ese es el inicio. Ahí entra la salvación. Pero ahora viene el proceso de santificación. Esa fue la justificación. Ahora es la santificación. Y Jesucristo dijo que nosotros teníamos que ayudarles a que fueran santos. Porque dijo: enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Nosotros trabajamos en el proceso de evangelismo y trabajamos en el proceso de santificación. Eso es hacer discípulos. No es tirar un flyer en la calle, no es decirle a alguien: te invito a la iglesia. Va más allá. Es hablarle del Salvador, es hablarle de Cristo, el Señor, es darle testimonio de vida y es enseñarle a caminar en obediencia a los mandatos del Señor. Él lo dice ahí, Mateo 28, 19, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros, no están solos, dice Jesús. Yo estoy con ustedes y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes está Jesús hasta el fin del mundo? Con los que andan anunciando el evangelio, con los que andan bautizando a los nuevos creyentes y con los que andan enseñando que obedezcan los mandatos de Dios. Hay una condición en la presencia. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo está en ti, mi hermano. Y si la Biblia dice la verdad, dice de que tú y yo tenemos el poder de ser testigos de esta verdad.
Y no solamente en nuestra pequeña área donde vivimos, sino que podemos cruzar límites y fronteras. Tú y yo tenemos un poder divino dentro de nosotros que nos acompaña para anunciar esta verdad. No se trata de tu capacidad o de tu elocuencia o de la habilidad para convencer a alguien a través de las palabras que quieras decirle. No, es el poder del Evangelio, el poder del Espíritu de Dios dentro de ti que se encarga de hacer la obra de redención. Marcos 13:10, pero es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes del fin. Es necesario de que este Evangelio se anuncie. Mi hermano, cada vez que tú y yo anunciamos el Evangelio, estamos preparando el camino para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Oh, tremenda obra que tú y yo tenemos. Nuestro trabajo es grandioso, mi hermano, mi hermana. Anunciamos algo poderoso que transforma. Acompañamos al nuevo creyente a que en obediencia se someta a la voluntad de Dios y le convertimos así en un discípulo. Hacemos a través de eso de que el fin de los tiempos también se vaya acercando, porque antes hay que anunciarle a todo el mundo esta verdad. Y a la misma vez nos vamos santificando, nos vamos preparando al tremendo retorno de nuestro Señor, al que le esperaremos con los brazos abiertos, al que Pablo le dijo a los tesalonicenses que seríamos arrebatados y nos encontraríamos con él en las nubes. Y para aquellos que tenían miedo por sus muertos, Pablo les dijo, pero los muertos resucitarán primero, y todos encontraremos al Señor en las nubes. Mi hermano, ese es tu estado de hoy, tu cristianismo, es tu fe. Pero a veces le bajamos el valor y la importancia al Evangelio y a nuestra vida cristiana, y nos pasa lo de aquel personaje que les comentaba, que en el camino va quejándose: ay, mi carro se rompió, ay, mi carro se rompió, y no tiene la mirada en lo eterno que está a punto de recibir. Las pequeñas cosas, mi hermano, te pueden distraer del impacto que tú puedas tener en la humanidad por el poder del Espíritu de Dios. Las pequeñas cosas son tropiezos en nuestra vida. Y si nuestro enfoque está en las pequeñas cosas, las pequeñas molestias, las distracciones, los placeres, todo aquello que le llama la atención a nuestra carne, estamos limitando el poder de Dios. Por eso Pablo decía: no contristéis al Espíritu Santo. No limitemos la obra que el Espíritu de Dios puede hacer a través de nosotros. Mira lo que hizo a través de Pablo el Espíritu de Dios. Mira lo que hizo a través de Pedro, de Juan. Mira lo que hizo a través de Jacobo. Mira lo que hizo a través de Santiago. Mira lo que hizo a través de Martín Lutero. Y así podemos entrar en nuestra historia y ver lo que el Espíritu de Dios hizo a través de toda esta magnitud, esta gama de testigos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Versículo 12 del capítulo 10 de Romanos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mi hermano, el Evangelio es una invitación de Dios para que vivamos nosotros por una eternidad con Él. Es una invitación a la transformación a través de la relación y a través del compromiso. Es un mensaje también, el Evangelio, al que se responde con fe. Y ahí tengo otra vez la pregunta, mi hermano: ¿estás seguro de tu salvación? ¿Has sufrido el impacto del Evangelio en tu vida?
Porque esta es la única vida que nosotros tenemos para poder asegurar la eternidad con el Señor. Oh, mi hermano, tú no quieres estar una eternidad lejos de Dios. Eso quiere decir que no se va a acabar. Eternidad quiere decir que va a ser para siempre. No es un momento de martirio, no es una tristeza que se va a ir después de un tiempo. No es un llanto que se va a calmar después de que te hayas desahogado. No, es una eternidad. No es algo momentáneo. Es estar sin esperanza por el resto de tu vida. No sé si has pasado momentos en tu vida donde la esperanza se ha ido. Quizá una enfermedad y la angustia de los últimos días. Pero entre eso había una esperanza que Dios metiera su mano y sanara. Había una pequeña chispa de esperanza. Quizá la economía estaba muy mal, pero había una esperanza de que quizá encontrásemos otro trabajo. Y esas pequeñas chispas de esperanza nos mantenían. Pero imagínate una vida sin esperanza. Esa es la lejanía de Dios por una eternidad. Sin esperanza. Algo muy triste. Que pudiéramos nosotros encontrar solución a eso en esta vida. No desperdiciemos nuestra vida, porque el Evangelio realmente tiene poder para salvación. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.